1 al 6. Le seguimos pidiendo al Señor que traiga de regreso a nuestro amado Pastor Ozzy y hermana Dina con bien, que se hayan divertido, que hayan descansado y que Dios siga poniendo fuego en el corazón de nuestro amado Pastor Ozzy para que siga trayéndonos el mensaje de la palabra del Señor, el alimento espiritual que tanto deseamos cada día. Amén. Sabe, justamente cuando salimos de la iglesia empezamos a ver que estaba nublado, pero no pensé yo que fuera a llover. Sin embargo, Dios fue bueno y derramó de la lluvia sobre Las Vegas. Y algo que tiene que ver, porque tiene que ver con la tierra, vamos a estar hablando hoy en este mensaje acerca del alfarero y la arcilla. Así es que la tierra, el lodo son sinónimos de arcilla. Y leyendo o estudiando durante la semana, esta tarde en particular, encontré algo de una persona, y que habla acerca de las metáforas y de las ilustraciones que hay en el Antiguo Testamento y que tienen mucho significado al respecto para lo que vamos a estar hablando esta noche. Amén. Así es que le invito a que oremos para que el Señor sea el que hable en esta noche y abra nuestro entendimiento, prepare nuestros corazones para poder recibir esta palabra que es como el maná del cielo. Amén. Padre, te damos tantas gracias, bendito Dios, porque tú eres tan bueno, Señor. Te damos gracias en particular, como siempre, por la salvación tan grande que nos has dado a través de tu Hijo Cristo Jesús. En la cruz del Calvario, Señor, gracias por su sangre. Gracias, Padre Santo, porque aun cuando nosotros debíamos de pagar por nuestros pecados, tú no dudaste en entregar a tu Hijo, Señor. El Cordero de Dios, el Cordero perfecto que quita los pecados del mundo. Y te damos tantas gracias, amado Dios, por ese amor tan, pero tan grande, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu justicia, por tu misericordia, que es nueva cada mañana, Padre. Ahora yo te ruego en el nombre de Jesús, que seas tú el que hable, Señor, a través de tu Espíritu Santo, y que estas palabras, Señor, lleguen hasta donde tú quieres que lleguen, Señor, hasta lo más profundo de nuestros corazones, a nuestro entendimiento, Señor. Y que no tan solo, Padre amado, las escuchemos, sino que las pongamos en práctica, Señor, para vivir de tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, porque tú nos has dado tanta sabiduría a través de esta Biblia tan hermosa, Señor. Gracias, amado Dios, y ahora toma control de este culto y te alabamos, Señor, te exaltamos y bendecimos tu santo nombre. Amén. Y hablando de estas metáforas y ilustraciones que tanto hay a lo largo de la Biblia, los profetas y predicadores a menudo nos hablan por inspiración divina, como David, Ezequiel, Juan, Pablo, y afirman en sus escritos que el Señor es un pastor de ovejas. Y Jesús menciona que Dios siembra semillas y cuida de las viñas. Israel era una nación de pastores de ovejas y granjeros, por lo que podían entender estas imágenes que nuestro Dios que trabaja en y por medio de su pueblo. Es decir, que a través de las ilustraciones de las ovejas, los pastores, los sembradores, las semillas, Dios puede comunicarse de mejor manera con su pueblo. Dios tenía que utilizar un lenguaje accesible para que su pueblo escogido pudiese entender. La Biblia también describe al Señor como alfarero, una metáfora que raramente estudiamos,
y raramente quiero decir no muy seguido, que deberíamos estar poniendo atención en lo que Dios nos quiere decir a través de esta metáfora o ilustración. Isaías dice, inspirado por Dios, en capítulo 64, versículo 8, si quiere usted ir, o aquí lo voy a leer yo, dice: ahora bien, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Ese es el orden, ¿verdad? No puede ser de manera contraria. Esta mañana los jóvenes tuvieron la oportunidad de ver un video muy interesante que habla acerca de la evolución y versus o contra la creación. ¿Sabe que hay mucha gente que sigue negando que Dios existe? Cuando que lo que vamos a estudiar aquí, primeramente, cuando Dios nos dice que Él es el alfarero y que nosotros somos el barro, ahorita vamos a ver a través de la Biblia el por qué tiene un gran sentido y una gran razón. El Señor nos hizo de la tierra y sabe que nuestro cuerpo está compuesto de muchos minerales que están en la misma tierra. Entonces dígame usted si no tiene sentido. El hombre fue creado del mismísimo barro. Ahora bien, dice Isaías, nosotros somos el barro y tú el alfarero, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿No es cierto? Obra de tus manos somos todos nosotros. Y recuerda ese corito que dice que yo quiero ser un vaso en las manos del alfarero. Y mire qué cosa tan grande, pero a la vez cuando estamos diciendo o pidiéndole al Señor que nos transforme, es una cosa grande. Es como cuando nosotros mismos le pedimos al Señor que nos dé paciencia. No imaginamos que si estamos pidiendo paciencia, el Señor nos va a enviar seguramente ¿qué? Pruebas, ¿verdad? Entonces, qué interesante esto de la ilustración o la parábola del barro y el alfarero. Jeremías, en el libro de Jeremías, Dios les dice a sus hijos errantes: como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mis manos, casa de Israel. Jeremías 18, capítulo 6, es el tema principal que vamos a estar desarrollando y leyendo. Ahora bien, esta imagen que habló con tanta claridad en la antigüedad también puede hablarnos hoy, no importa dónde vivamos. Y bien podríamos decir, como el barro en manos del alfarero, así es usted o soy yo en las manos de Dios. Seguimos siendo formados, seguimos siendo transformados. Ahora, la mayoría de estas metáforas bíblicas, en particular del alfarero, pueden pertenecer a dos categorías. Y mire, esto es algo muy importante y quiero que ponga usted atención. Una de esas categorías puede ser el juicio de los malvados y o la restauración de los justos. Yo creo que aquí lo que compete a nosotros como creyentes y como hijos de Dios, estamos hablando de restauración. Cuando Dios ejecuta su juicio, destruye una vasija de barro cocido, a veces contra el suelo. Y de una manera que a usted le va a sorprender. Salmo capítulo 2, versículo 9. Vayamos a la Biblia. Salmo capítulo 2. Deme un amén si lo tiene. En cuanto a la metáfora o la ilustración del alfarero en Salmo capítulo 2, versículo 9, no es muy agradable lo que leemos, ¿no es cierto? Está leyendo, versículo 9, los quebrantarás como
con vara de hierro. Como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Ahí estamos viendo claramente el juicio de Dios. Ahora, cuando Dios, decíamos, ejecuta su juicio y habla de quebrantar con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Sin embargo, cuando Dios manifiesta su restauración, la expresa mediante la creación de una vasija de barro. Es por eso que el que escribió ese corito, yo quiero ser, o yo quiero estar, creo dice, en las manos del alfarero, yo quiero ser un vaso nuevo. Y si bien Dios nos puede quebrantar, Él nos puede restaurar. Y mire qué interesante que el barro o estas vasijas, el alfarero las puede hacer, y si no está a gusto con lo que hizo, las puede quebrar, las puede desbaratar y las puede volver a hacer, porque las puede transformar de nueva cuenta, convirtiéndolas en arcilla. Dios el alfarero se muestra constructivo y con sus propósitos en el capítulo 18, donde vamos a leer: y se halla en el torno fabricando una vasija, cuando le habla a Jeremías. Dios dijo a Jeremías: desciende a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Jeremías capítulo 18, versículo 2. Ahorita vamos a repasar los versículos de nueva cuenta, nomás estoy haciendo una introducción. Al visitar esta casa junto a Jeremías, nosotros también podríamos aprender lección que Dios anhela enseñarnos a través de estas ilustraciones o parábolas. Y mire lo interesante de la profesión de los alfareros, que hasta la fecha siguen trabajando, siguen produciendo, que dicho sea de paso, viene a ser un arte más que un oficio. Y encontré que el barro cocido, por más que luzca bonitos colores y apariencia vidriada, se quiebra con facilidad si es cocido a bajas temperaturas. Esas vasijas no poseen la fortaleza interior necesaria para soportar la presión y el servicio vigoroso. Entonces se da cuenta por qué Dios utiliza esa ilustración, esa metáfora, para decirnos que Él puede transformarnos si nosotros nos ponemos en las manos del alfarero. Ahora bien, las vasijas de cerámica esmaltada, yo esto lo desconocía totalmente, que son más fuertes y resistentes, se cuecen al doble de temperatura, y la porcelana, en comparación con la porcelana, que soporta entre 1300 y 1500 grados centígrados. Imagínense si cuando está a 100 grados Fahrenheit, que son aproximadamente 36 o 37 grados centígrados, nosotros ya estamos sintiendo, ¿verdad?, que es bastante fuerte. Gracias a Dios que tenemos el bendito aire acondicionado. Si no, imagínense el estar viviendo en un lugar que es un desierto, donde las temperaturas han alcanzado no los 100 grados, sino los 122 grados en la época de más calor. Recuerdo que hace algunos años me tocó traer una meditación cuando el pastor andaba de vacaciones también, que fue el día que alcanzó Las Vegas los 122 grados. ¿Y sabe de qué hablamos ese día? Del infierno. Qué adecuado, ¿verdad? Pero esos 122 grados no son nada en comparación con el lugar físico y de tormento que es el infierno. Algunos dicen que el infierno no existe, que el infierno es este. Y digo yo, pues si el infierno es este, pues yo me río, porque
Afortunadamente tenemos aires acondicionados, ¿verdad? Pero no se engañe, ¿verdad? Usted que tenga, si tiene la oportunidad de estar escuchándonos a través de la radio, a través de speaker, el infierno es un lugar literal y es un lugar de tormento. Y si usted cree en Dios, y si usted cree en el cielo, usted debe de creer también que si existe el cielo, existe el infierno. Esta mañana en la escuela dominical comentábamos que muy pocos saben que el Papa anterior, Ratzinger, escribió un libro donde él dice que el purgatorio no existe. El purgatorio es, según la catequesis o la doctrina de la tradición católica, es donde los que mueren pasan a ese purgatorio para pagar por los pecados que pudieron haber cometido en vida. ¿Se imagina si la persona vivió 90 años, estar pagando por todos esos años todos los pecados que pudo haber cometido? La pregunta es, ¿cuándo va a salir de ese lugar? Ni el mismo Papa lo sabe. Entonces, hace poco tuve la oportunidad de platicar con alguien y le dije, pero le tengo nuevas noticias, el purgatorio no existe, porque para eso vino Cristo a morir en la cruz del Calvario, para pagar por los pecados del mundo y darnos acceso al reino de los cielos, directamente al Padre. Entonces dice este Papa que se retiró, que no existe el purgatorio. Entonces, si no existe el purgatorio, tampoco existe el limbo. El limbo es un lugar para los niños, el purgatorio es para los adultos. Cuando Jesucristo dijo, literalmente, que de ellos era el reino de los cielos. Claro que hasta que el niño alcanza a entender lo que es lo bueno de lo malo, entonces ya necesita un Salvador. Entonces, esto de esta cerámica especial que es mejor que la porcelana, yo no sabía que había estas dos clases, así como el cristal cortado. ¿Sabe usted cómo se da cuenta que de en verdad una pieza, una copa, una vasija es cristal cortado? ¿Usted sabe cómo se hace la prueba? Si no sabe, yo se la voy a decir para que la próxima vez no compre vidrio creyendo que es cristal cortado. Si la pieza de cristal cortado que usted quiere comprar, o que se la están vendiendo como cristal cortado, usted le pega y suena, quiere decir que sí, en verdad es cristal cortado. Pero si no suena, quiere decir que es simple vidrio, nada más bien bonito, bien cortadito. En el caso de la cerámica y la porcelana, la diferencia es que la cerámica, dicen los expertos o los que más saben, que la cerámica canta. Es decir, también tiene un sonido que inclusive es tan fina que puede ser traslúcida si es expuesta a una luz bien fuerte. ¿Y sabe por qué? Por este proceso por el que tienen que pasar a altos grados de temperatura. Entonces imagina, para el pobre barro, esta es la prueba, que tiene que pasar por un proceso de un fuego muy intenso. Es lo mismo que un diamante que se pule y que tiene que pasar por un proceso también muy fuerte, muy duro. Así es como Dios a veces procede con nosotros. La hermanita Ruth, que cantó en la mañana, decía que el dolor es parte del plan de Dios. Si nosotros como cristianos no pasáramos por tribulaciones, ¿se imagina dónde estaría nuestra fe? Yo creo que nuestra fe estaría muy cortita, muy chiquita, o estaríamos en un mar de tranquilidad donde no pasara nada. Conforme más pasamos nosotros por el dolor, por las pruebas, por las tribulaciones, el Señor nos forja cada día más, y nos forja con un propósito, y ese es el propósito que vamos a estar
aprendiendo de esta ilustración del alfarero y la arcilla. Ahora continuamos con este proceso entre los 1300 y 1500 grados que tienen que pasar la cerámica esmaltada, que es la más fina. Aún así, el alfarero no somete sus vasijas a cantidades desmeduradas de resistencia. De hecho, cada clase de vasija requiere una dosis diferente de calor. Y en la casa del alfarero, ninguna vasija recibe más calor que el necesario. Esto seguramente le va a recordar aquello que dice Dios en su palabra, que Dios no nos va a dar más pruebas o más tentaciones de las que nosotros no podamos soportar, porque Él es el alfarero, ¿verdad? Él sabe hasta dónde nosotros podemos resistir. Algunos podemos resistir más, pero quizás algunos podrán resistir menos. Y mire qué bueno es nuestro Dios, que es el alfarero, que Él está pendiente de todo. Amén. Ahora vamos antes de ir a Jeremías, vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 29, versículo 16, porque quiero decirle algo muy importante para aquellos que todavía dudan que Dios existe. Claro que en esta ocasión Dios está tratando con su pueblo, que es un pueblo rebelde, y yo quiero leerles esta versión que me gusta utilizar de vez en cuando, que es la Nueva Biblia de los Hispanos, la versión del año 2005. Isaías 29, 16. Si la tiene, me da un amén para poder empezar la lectura. Amén. Entonces, en esta versión dice, y quiero parafrasear un poquito con esta versión, dice: ¿qué equivocados están ustedes, o qué equivocación la suya? ¿Es acaso el alfarero igual que el barro? Para que lo que está hecho diga a su hacedor, él no me hizo, o lo que está formado diga al que lo formó, él no tiene entendimiento. Un pueblo bastante testarudo, ¿verdad? Pero aquí cabe decir, para aquellos que todavía no se someten o no quieren ser transformados por el alfarero, que de hecho el alfarero no es igual que el barro. El que está hecho diga a su hacedor, él no me hizo, o sea, negando el barro de dónde procede. O lo que es peor, lo que está formado diga al que lo formó, él no tiene entendimiento, es decir, no sabe el alfarero lo que está haciendo. Y a mí me viene a la mente esto, que quizás le parezca un poco chusco lo que voy a decir, pero ¿cuándo usted se ha enterado que los patos le tiran a las escopetas? Nunca, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el barro le va a poder reclamar al alfarero, que es el Dios del universo, el que lo hizo todo? ¿Verdad? Qué poco entendimiento cuando no se tiene conocimiento de la palabra del Señor. Así es que Dios nos libre de pensar así. Isaías 29, 16, como ya lo decíamos, y Jeremías describieron a Israel como la arcilla en las manos de un alfarero experto, y ambos predijeron la caída de Judá bajo Babilonia. ¿Recuerda? Ahora bien, necesitamos entender que Dios es capaz de moldearnos hasta hacernos algo extraordinario si confiamos lo suficiente en Él como para permitirle hacer su voluntad en nosotros. Entonces, para eso primero tenemos que entender quién es el alfarero. Sin lugar a dudas, usted ya sabe quién es el alfarero. El alfarero es Dios. ¿Y quién es el barro? Nosotros, ¿verdad? El hombre, es su iglesia, su pueblo escogido. Nosotros somos el barro.
Ahora, barro es sinónimo de arcilla. Y vamos a ver que literalmente de la arcilla, Génesis capítulo 2, versículo 7, si quiere ir, ahí podemos comprobar que el hombre fue hecho ¿de qué? Del polvo, de la arcilla, del lodo, si usted así lo quiere expresar. Y dice textualmente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Recuerde que esta mañana hablábamos de que eso es el significado de la palabra ánimo, que también tiene que ver con alma. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fuimos hechos de barro, lo dice Dios en su palabra desde Génesis, y se comprueba en el libro de Job. De ahí brinquémonos hasta el libro de Job, un libro antes de los Salmos. Si usted batalla para encontrar los libros, si abre su Biblia exactamente a la mitad, va a abrir en el libro de los Salmos. Si se regresa a un libro, ahí está el libro de Job. Entonces el libro de Job, en el capítulo 33, en el versículo 6 precisamente, dice: heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. ¿De qué fui formado? Dice Job, yo también. De barro. Conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. Sin lugar a dudas, somos de arcilla, somos de barro. Ahora, la arcilla es una sustancia muy frágil. Nosotros somos tan débiles como esa arcilla. Fíjense, queridos hermanos, que yo les compartía el día miércoles lo que dice el Salmo 90. Para los que no estuvieron, si gustan ir al Salmo 90, esto es muy interesante, porque habla de la eternidad de Dios y de la transitoriedad del hombre. Es decir, que cuánto podamos vivir en esta vida. Dios tiene contados los días, Dios sabe cuántos años vamos a vivir. Y lo que comentábamos el miércoles en la reunión de oración fue lo que dio pie para tener un pequeño devocional con hermanito Luis, que los que no lo conocen, él es músico de profesión, y él tocaba el piano aquí en la iglesia, pero por cosas que desconocemos, ¿verdad?, no ha regresado a la iglesia, y es la oración constante de hermana Sonia, y nos ha pedido que oremos por él, que oremos por hermano Luis, que créanme, eso es un buen hombre, es un buen muchacho, lo apreciamos mucho, el pastor y yo lo queremos mucho y se lo hemos dicho, pero que queremos que regrese por su voluntad propia, ¿verdad?, a la iglesia del Señor. Y él reconoce que lo que pasó fue un milagro, porque mire, fueron cuestiones de minutos en lo que él llegó al hospital y fue intervenido, y de cómo el médico, que no tenía que estar ahí, estaba ahí por casualidad, digamos, pero para nosotros no hay casualidad, sino que hay una causalidad, y Dios lo trajo en ese momento, y en ese momento estaba el cirujano especialista que en cuestión de minutos lo intervino. Nos decía Luisito que ya cuando él llega todavía por su propio pie, no le creían que venía mal. Y ya ve que ahí uno pasa y se apunta y le dicen sí. Pues todos se sienten mal, todos los que van al ER, el cuarto de emergencia, todos se sienten mal, por eso están ahí, ¿verdad? Pero esa gente que están muy ya cauterizados de su misericordia, quiero pensar yo, a todo el mundo lo tratan igual, como que están mintiendo. Y dice Luis, yo me sentía como que yo les estaba mintiendo, que no me sentía mal.
y les dijo, me siento mal, me duele mucho el pecho, me siento mal. Y le dijeron, sí, siéntese, ahorita lo vamos a pasar. Y ya ve que hay una característica muy interesante. Después de que lo pasan, ¿a dónde lo pasan? A otro cuartito. Y en ese cuartito ahí a veces tiene que esperar más de lo que esperó acá afuera. Yo no sé qué sentido tiene que lo pases en ese cuartito, sino que espere uno hasta que ya lo pueda ver el médico. Entonces él decía que ya no podía, de tal manera que cuando lo quisieron subir a la camilla esa, ya por poco se desmaya. Entonces el paramédico, el enfermero, se dio cuenta que en verdad ya estaba muy mal. Entonces sí empezaron a correr y a gritar y a hablar y estaba este cirujano ahí. Inmediatamente le dijo, te está dando un ataque el corazón. Tienes un coágulo de sangre en una arteria que va al corazón. Y dice Luis que ya no le entendió más, que nomás vio que le hizo así. Y él dijo, Dios mío, me van a abrir todo. Pero no, él yo creo que estaba diciéndole que le iban a introducir el catéter, porque de la ingle le hicieron una heridita, que es algo increíble lo que hacen ahora. Antes era una operación delicadísima, a corazón abierto, y ahora no. Entonces dice que Luis, que nomás se acordó que el doctor le hizo así, y ya, pero no lo anestesiaron completamente, así le metieron el catéter. Dice que pasó Anita, pasó hermana Sonia, y tuvieron la oportunidad de estar viendo en el monitor todo el procedimiento. Entonces le vieron el corazón al hermano Luis y le vieron cómo le quitaron ese coágulo y le dejaron una mallita para que la arteria se hiciera ancha. Ya ve que el problema es que el colesterol va recubriendo las arterias y las va haciendo más estrechas. Entonces Luisito estaba asombrado, de tal manera que en pocos minutos, por la gracia de Dios, su vida fue salvada. ¿Cuánta gente en un ataque al corazón fulminante? Ahí se quedan. Le dijeron, si usted hubiera llamado a los paramédicos, si usted hubiera llamado al 911, yo creo, le dijeron, no lo estaría contando. Entonces ahí está la mano de Dios. Dice hermano Luisito, da su testimonio, ¿verdad?, de que cuando se sintió ya muy mal, le habló a hermana Sonia, y hermana Sonia ya venía llegando a la casa. Entonces en ese momento hermana Sonia me manda un texto y me dice, hermano Pedro le está dando un ataque al corazón a Luis, lo voy a llevar a emergencia. Y en ese momento me comuniqué con hermana Aimé, con los demás hermanos, y nos pusimos como pueblo de Dios a orar por él. Y es lo que yo le decía a Luisito, ¿verdad?, que esto tiene que ser un milagro de Dios. Ahí estaba hermano Luis, también estuvimos platicando. Él estaba muy bien, de tal manera que el doctor le decía que se fuera a trabajar ya hoy, que se fuera a trabajar. Yo creo que el doctor estaba más preocupado en el bill que en el paciente, porque va a irse a trabajar para que tenga dinero y me pague. Pero no, le decíamos a Luis, ¿verdad?, de perdido, tómate unas vacaciones, ¿verdad?, tómalo con calma. Aunque estaba él muy, muy bien, inclusive ahí estaba con nosotros y le dio hambre y comió. Entonces le compartimos, tuve la oportunidad de compartirle este Salmo 90, si ya lo tiene ahí en su Biblia. En el versículo 1 dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Versículo 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Y dice en el versículo 9, lo que compartíamos con él, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento, es decir, bien rápido. Versículo 10 dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años,
Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, hablando de esos años, ¿verdad? Entonces le decía yo, hay que buscar lo eterno para que nos lleve a una eternidad, porque esa es la promesa, ¿verdad? ¿Cuánto podemos vivir en esta tierra que cada vez nos damos cuenta que es más difícil por las circunstancias, por lo que se está viendo a consecuencia del pecado? Nosotros, o yo en lo particular, yo quisiera ya que el Señor venga y que nos lleve, ¿verdad? Pero los que están más jóvenes dicen, no, todavía no, que no venga. Quiero vivir todavía un poquito, ¿verdad? Cuando yo le digo a mis hijas, hijas, lo que viene es muchísimo mejor que lo que van a vivir aquí. Pues sí, papi, pero que nosotros queremos vivir todavía un tiempecito más. Aunque Francis dice, no, papi, yo ya quiero que el Señor venga. ¿Por qué, hija? Es que ya van a empezar las clases y no quiero ir a la escuela. ¿Sabe que cuando y fue por primera vez a middle school, tenía un miedo? Es natural, le dijo, es natural, hija. Te va a dar miedo, pero en una semana se te quita. Al tercer día regresó y dice, papi, ya no quiero ir a esa escuela, me quiero regresar a la que estaba antes. Y Michelle también, muy seria. Digo, no, que se van a regresar ahí, ustedes se van a quedar y en una semana se les va a pasar. En una semana ya se habían regulado y conocido gente y toda. Entonces ahora Francis va a high school y está con unos nervios que ni le cuento. Entonces dice, yo quiero que el Señor ya venga por nosotros. Digo, pero ahí está tu hermana, hija. En fin, es natural. Ahora la arcilla es prácticamente inservible hasta que el alfarero le dé forma, hasta transformarla en algo de uso especial. ¿Sabe? Cuando el alfarero está preparando la arcilla o el barro, si no le pusiera agua, no podría trabajar, no tendría adherencia y no podría darle forma. Y estaba estudiando que en una ilustración también o una metáfora, Jesús, que también dice que vengan a mí todos los que están sedientos, hablando del Espíritu Santo, de lo que representa el agua, tiene mucho que ver con nosotros cuando nos ponemos como arcilla o como barro en las manos del alfarero. A través de su Espíritu Santo es Él como nos puede moldear. Así como el alfarero utiliza el agua, ya ve que tienen que utilizar el agua para que la arcilla tenga adherencia y pueda darle forma. Entonces, tiene sentido, ¿verdad? Qué interesante que Dios se comunica con nosotros de la forma más sencilla para que todos lo podamos entender de la mejor manera. No necesito ser un sabio ni un científico para poder entender lo que Dios me dice en su palabra. Por tanto, hasta el más, no quiero decir ignorante, para el que menos preparación tenga, también puede entender lo que Dios dice en su palabra. Es más, Él dice que hace sabio al insensato o a la persona que lee su palabra. Y Él nos dice que si estamos faltos de sabiduría, que le pidamos, que Él nos las da en abundancia. Él no está hablando de la sabiduría que el mundo da, ¿verdad? Porque a veces asociamos que es sabio únicamente el que fue a la universidad y tiene ciertos degrees y doctorados y máster, y no necesariamente. Una persona que conoce la palabra de Dios también es considerado un sabio. Amén. Ahora vamos a lo que Dios dice en su palabra en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7, porque esto también es bien interesante que lo tengamos siempre en mente hablando de el barro y el alfarero. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7. Amén. Y mire qué hermoso es Dios en su palabra. Pero tenemos este tesoro, ¿en qué? En vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Tesoros, somos como un tesoro en vaso de barro. Amén.
Dios el alfarero. Aunque esto parezca absurdo, algunas veces la arcilla niega o desafía al alfarero, como leíamos en Isaías 29:6, se lo leo rapidito en esta versión de la Nueva Biblia de los Hispanos. ¿Qué equivocación la suya? ¿Es acaso el alfarero igual que el barro, para que lo que está hecho diga a su hacedor, él no me hizo? ¿O lo que está formado diga al que lo formó, él no tiene entendimiento? Cuando el barro, o cuando nosotros inclusive como creyentes que entendemos lo que es el barro, ya ni se diga el que no conoce de las cosas de Dios. Como el pueblo de Israel, que era muy testarudo y que se negaba, se resistía como barro, como arcilla, a ponerse en las manos del alfarero. Ahora yo como creyente no puedo concebir el que alguien no se quiera o permita ponerse en las manos de Dios para que Él lo transforme. Ahora, yo puedo entender que todos tenemos cierto miedito, ¿verdad? De cómo es que va a hacer Dios para transformarme. Me tendrá que quebrantar primero, ¿verdad? Y usted no cree que si es necesario, Dios lo tiene que quebrantar para quitarle todas sus cosas malas que por ahí puede haber. Entonces, si es necesario, yo me pongo en las manos del alfarero, aunque tenga que primero quebrantarme para que de mí Él haga un vaso nuevo. Y mire, Él es Dios, Él sabe lo que está haciendo. Pero entiendo que humanamente nosotros podríamos tener cierto temor. Pero Él es bueno, insisto. Él no va a permitir que nosotros caigamos en tentaciones o tribulaciones que no seamos capaces de resistir. Porque Él es Dios. Él lo conoce a usted y lo conoce a mí. Sabe hasta dónde Dios puede permitir, inclusive que el diablo quiera atacarnos. Y simplemente para demostrar que nosotros somos hijos de Dios. Y si no, ahí está la historia de Job. ¿Y sabe qué pasó al último? Job pasó la prueba y fue bendecido ¿cuántas veces más? Muchas veces más, ¿verdad? Entonces es por eso que Dios permite las tribulaciones. Dios no tienta a nadie, el que tienta es el diablo. El que permite las tribulaciones, las pruebas, es Dios. Pero hay veces se confunde el creyente que Dios nos tienta. No se equivoque, el libro de Santiago lo dice claramente. El diablo es el que tienta. El Señor es el que nos trae pruebas o tribulaciones en la vida. Ahora decíamos, aunque esto parezca absurdo, algunas veces la arcilla niega o desafía al alfarero. El alfarero sabe muy bien lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Eso no tengamos dudas, queridos hermanos. E insisto, si el Señor nos tiene que quebrantar, permita que Dios haga la obra. Porque usted no sabe lo que Dios puede hacer a través de usted. Y primero tiene que quitarnos todo lo malo para que seamos vasijas especiales, como vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, el alfarero también es remarcablemente hábil y paciente. Si quieren ir a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Amén. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras que se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8 nada más, fueron salvadas por agua. Ahí está también otra ilustración de lo que es el agua como un símbolo de salvación. El alfarero es remarcablemente no tan solo hábil cuando nosotros
nos ponemos en sus manos, sino que es extremadamente paciente. Y le voy a decir una cosa, y esto yo no sé si usted es un creyente nuevo en las cosas del Señor, espero que esto no le espante o no le dé miedo, pero el Señor, tarde o temprano, si usted ya ha decidido seguirle, si ha decidido aceptarlo como Señor y Salvador, tarde o temprano, si es necesario que le quebrante, lo va a quebrantar. Pero no es para que tengamos miedo, sino por el contrario, para sentirnos agradecidos con el Señor, para que nos quite todo lo malo. Es como cuando vamos a ver a un médico. Cuando vamos a ver a un médico es para que nos quite lo malo, ¿verdad? Que nos quite algo por ahí que no está bien en su lugar y que nos deje bien de salud. Compartía hermana Aimé el miércoles pasado, ¿verdad?, del piquete de avispa, cómo el Señor utiliza a veces algunas cositas que hermana Aimé, buscando un remedio para su piquete de avispa, encontró otro remedio mejor, tan mejor que se olvidó del piquete de avispa y encontró que el remedio de la miel con canela sirve para muchas cosas, y en particular dice para adelgazar, que es mejor, ¿verdad? El piquete al rato se le puede quitar, pero esos kilitos de más que cada día van quedándose ahí, entonces mire cómo es el Señor de paciente, bueno y hábil. Entonces, hermana Aimé, el Señor utilizó un paquete de abeja para darle un remedio mejor y para muchas cosas. Así que recuerde, miel con canela, se la toma y es para muchas cosas, purifica la sangre, me imagino, y por ahí de repente le quita hasta unas libras de más. Entonces, qué bueno es el Señor. Yo hasta ahora no alcanzo a entender por qué las tallas de la mujer empiezan en 0. Y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya cuando pasan de 8 como que les da terror. Ya que 9, ya están en pánico. Talla 10. Y yo digo, si esas a mí me parecen como tallas de niños chiquitos, ¿verdad? Pero no, todas quisieran ser talla 0. Bueno, pídale al Señor, a lo mejor con cuestión de tiempo, ¿verdad? Póngase en las manos del alfarero. Y a lo mejor él la modela como usted está esperando. A lo mejor es hasta doble 0, porque hay doble 0, entiendo, ¿verdad? Me dice mi hija que papi, hay hasta doble 0. Pues, ¿cómo será eso, hija? ¿Un palito? Había una canción en México que se llamaba Varita de Nardo. ¿Ustedes se acuerdan? Una varita de nardo, pues es una varita, ¿verdad? Y cuando mi esposa me decía cómo me veo, sí, le digo, eres una varita de nardo, estás bien flaquita. Así que amén, póngase en las manos del alfarero. A lo mejor hasta eso le va a quitar ahí los kilos de más y la va a moderar y la va a dejar como un florero así bien bonito, delgadito. El Señor es bueno. Ahora, Dios puede usar a cualquiera que se someta a Él. Lo mismo platicábamos esta mañana en lo que es cuestión de ánimo, ¿verdad? Todos podemos dar ánimo, los niños, los ancianos, el soltero, el casado, el rico, el pobre, todos podemos dar ánimo. Pero estábamos hablando de un ánimo bueno, no del ánimo malo, porque sabe que hay un ánimo que es malo. Estábamos hablando del ánimo que espera Dios que usted tenga en esta vida como cristiano, cuando entendemos que nosotros somos poseedores del Espíritu Santo de Dios. Dios puede usarnos para ser un instrumento para honra. Y si no lo cree, vamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 2. ...20 al 21, ¿se acuerda? ¿Cuántas veces hemos leído esto?
Amén. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para uso honroso y otros son para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué será? Instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Póngase en las manos del alfarero. El Señor lo puede usar como un instrumento bien especial. Amén. Dios puede usarnos a pesar de nuestro pasado. Hay quienes siguen diciendo, no, pero es que yo no puedo ser o hacer tal cosa. Dios no me puede usar porque, ¿sabe? El diablo le podrá estar recordando a usted su pasado. Pero ¿sabe qué? Usted recuérdele a él lo que le espera en el futuro. Y dígale, diablo mentiroso, eso todo que me estás diciendo yo ya pagó Cristo por mí, pero tú te vas a ir al lago de fuego por toda una eternidad. Primera de Timoteo, capítulo 15, versículo 16. Ahí vaya hacia atrás un libro. Primera de Timoteo 15 al 16. Capítulo 1, 15 al 16. Amén. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrán de creer en él para vida eterna. Palabra fiel, le dice Pablo a Timoteo. Y mire lo que era Pablo. ¿Quién era Pablo? Era un asesino de cristianos. Y él estaba, él pensaba que le estaba haciendo bien al Señor matando cristianos. Debemos considerar que todos somos obras en vías de desarrollo. El que comenzó la obra promete terminar la obra. Todos estamos en un proceso. Nadie puede decir ya que es la obra perfecta de Dios, porque todavía no ha llegado ese día. Pero el día que el Señor venga por segunda vez por su iglesia, entonces sí, la promesa es que nos va a hacer perfectos y que nos va a dar un cuerpo glorificado. Mientras tanto, estamos en un proceso en las manos del alfarero. Dios puede usar a cualquiera que se someta a Él. Y la clave está en someterse, ¿verdad? Entregarse, rendirse, dejar de estar luchando con Dios. Porque a veces caemos en situación que estamos luchando con Dios prácticamente. ¿Por qué? Porque queremos hacer nosotros las cosas a nuestra manera. No permitimos que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nosotros, porque a veces nos creemos muy inteligentes o muy sabios, o quizás nos sentimos que tenemos mucha capacidad. ¿Sabe? El rico agota primero sus recursos antes que ponerse en las manos de Dios. No todos, ¿verdad? Pero la mayoría primero dice hasta donde me alcance mi dinero, y después solamente un milagro de Dios. Los que no tenemos mucho dinero decimos al revés. Lo primero es solamente un milagro de Dios, porque dinero no hay, ¿verdad? Entonces así debe de ser, ¿verdad? El milagro lo puede hacer Dios, a pesar de que la gente tenga millones y millones. Mire cuántos se han muerto, supermillonarios. Howard Hughes era uno de esos hombres de aquí de Las Vegas que tenía todo el dinero del mundo. Sin embargo, murió solo y con una terrible enfermedad que nadie lo quería cuidar y nadie se le quería acercar. Pero ni con todo el dinero del mundo. Pero sabe que ese dinero nunca lo regaló, ¿verdad? Sino por el contrario, lo siguió atesorando. Cuando sabemos que desnudos venimos al mundo o sin nada, ¿y cómo nos vamos a ir? Con los millones, con las propiedades, jamás. Así nos vamos a ir, hermano. Desnudos venimos y desnudos nos vamos a ir. Sin nada llegamos y sin nada te vas a ir. Así es que decía el hermano Victorino, hablábamos de eso esta semana,
que pasó y decía, hermano, hablando de deudas y pagos y que estaba cansado, y le decía yo, sí, hermano, yo quisiera que el Señor viniera ahora, sí, dice, para que se acabe toda esa pagadera que hay que estar pensando todo el tiempo. Le digo, no se preocupe, que el Señor va a venir y a quién se le va a quedar, quién sabe, que se le quede a quien sea, pero nosotros ya vamos a estar delante de la presencia del Señor disfrutando de lo mejor. Las Escrituras están llenas de ejemplos de aquellos a quien Dios ha moldeado. La mayoría de los judíos, sabe usted que siempre ha rechazado el intento de Dios de moldearles para hacer de ellos instrumentos para su honra. De tal manera que hasta el día de hoy, la mayoría de los judíos siguen esperando a Jesucristo, cuando ya vino y va a venir por segunda vez. Claro que hay los judíos mesiánicos que reconocen a Jesucristo como el Mesías y saben que Jesucristo vino y va a venir por su iglesia. Pero la mayoría, y Dios en su grandísima misericordia, dice en Apocalipsis, que al final Él va a permitirle a unos judíos que salgan a predicar a ellos mismos y que todos van a aceptar al Señor. Fíjese qué bueno, qué paciente y qué grande es Dios. Cuando el pueblo más testarudo de toda la historia ha sido su pueblo escogido. Pero gracias a ellos, nosotros los gentiles heredamos el reino de los cielos. Jesucristo dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibimos nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. No todos somos hijos de Dios, todos son criaturas de Dios, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros, su iglesia. Amén. Por un tiempo Saulo resistió la mano del alfarero. ¿Y qué pasó? Lo tuvo que quebrantar. ¿Recuerda ese pasaje donde Pablo iba a caballo en su misión de seguir matando cristianos, verdad? ¿Y qué pasó? Se le aparece Jesús y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar de coces contra el aguijón. Desde entonces, por la gloria de Jesucristo, Pablo queda con una ceguera horrible y eso le hace sufrir por muchos años, de tal manera que él dice, 3 veces he orado al Señor y él que le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo quebrantó de tal manera que, mire usted, ahora, ¿quién fue Pablo? 3/4 partes de la Biblia casi fueron escritas por él, si consideramos que él es el autor de los Hebreos. Pablo fue un instrumento de Dios al rendirse y ponerse en las manos del alfarero. Amén. Qué grande es el Señor. Coré y su banda de rebeldes rechazaron someterse a la voluntad de Dios y pagaron un precio muy alto. Se abrió la tierra, niños, familia, todo a consecuencia de resistirse al Señor. Esto quiere decir que Dios también en su justicia quebranta a aquellos que se resisten. Entonces, por eso dice el Señor, no te preocupes, mía es la justicia, vean. No quieras tú vengarte, no quieras hacer nada, que yo soy el que voy al frente en la batalla. Y es terrible caer en las manos de un Dios vivo. Esto no es historia, esto no es Hollywood, esto no es un chiste para aquellos que se resisten a creer en el alfarero que hizo todo el universo, los escépticos. Por otra parte, María estuvo dispuesta a permitir que el Señor le usara según su voluntad. ¿Se da cuenta usted que María, viene el ángel y le dice lo que va a pasar? Aunque las consecuencias pudieron haber sido terribles, si se descubría que María estaba embarazada cuando ya estaba comprometida de José,
Y le dice el Señor, no te preocupes. ¿Y ella qué hizo? Señor, hágase su voluntad. Parafraseando, quiero decir, ella se pone en las manos del alfarero y es por obvia y gracia del Espíritu Santo embarazada, y es como nace Jesucristo de una virgen, un instrumento de Dios. Se da cuenta que si María no se hubiera puesto en las manos del alfarero, Dios mío, qué terrible para el mundo. Ahora, ¿cuál es la conclusión a todo esto? Obviamente que el deseo de mi corazón y lo que Dios quiere dentro de su santísima voluntad, que usted se ponga en las manos del alfarero. Si permitimos que Dios nos moldee a través de las instrucciones que ha dado en su palabra, podremos causar también que otros glorifiquen a Dios. Aunque pueda ser imperceptible, el alfarero siempre está trabajando en nuestras vidas. Ahora la gran pregunta aquí es, ¿confiará en Él para permitirle hacer su voluntad en usted y moldearle a su imagen? Amén. Amén. Que así sea. Gracias, queridos hermanos. Gracias por permitir o darse la oportunidad de seguir las instrucciones de Dios o las instrucciones que nos dio hoy en esta noche el alfarero. Así que comparta con otros y dígales, mire, póngase usted en las manos del alfarero. Usted como yo somos simplemente barro, frágil barro, pero si nos ponemos en las manos del alfarero, Él nos puede hacer vasos, instrumentos especiales para su gloria y honra. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, Señor.